Buenos días amigos Iniciemos. del Clúster Metropolitano de Energía. Hoy tendremos una conferencia realmente muy interesante e importante en el área de generación eléctrica que nos presentará el ingeniero y MBA Javier Varela, quien como ustedes saben es miembro honorario de nuestro clúster. El ingeniero y MBA Javier Varela tiene una gran experiencia internacional en 70 países, habiendo vivido en 6 países distintos. Javier es un experto reconocido en estrategia de gestión de energía con proyectos en Inglaterra, Francia, Kazajstán, Brasil, Sudáfrica, Colombia y otros países de Sudamérica y ha desarrollado proyectos muy exitosos de Small Modular Reactors en China, Estados Unidos y Argentina. Es actualmente director de negocios para las Américas de Osisoft. Ha sido director consultor en energía, procesos y centrales eléctricas de Dassault en Brasil y Houston. Director de la unidad de negocios de redes inteligentes globales en la empresa Itron, donde también fue director de marketing global en energía. Trabajó en Schlumberger en Brasil como gerente de marketing y producto para América Latina y fue gerente de medición en Suez Environment. Es Ujú. egresado del MIT Sloan en inteligencia artificial para estrategias de negocio. Cuenta con un posgrado de gestión, energía y medio ambiente por la Universidad Politécnica de Cataluña y la Universidad de Barcelona. Estudió una maestría en negociación de la Pontificia Universidad Católica Argentina, Santa María de los Buenos Aires. Cuenta con un MBA en finanzas en la Universidad de Buenos Aires. Tiene el grado de ingeniero industrial en la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina y en ciencias aplicadas en economía de la Universidad de Buenos Aires. Se acordarán ustedes que el ingeniero Varela nos dio una conferencia magistral muy exitosa a fines de junio sobre inteligencia artificial e inteligencia operacional en sistemas de energía. Hoy expondrá un tema realmente muy interesante, muy importante para la generación de electricidad y más que lo va a relacionar con proyectos en México. Y esta conferencia se llama Analíticas e Integración de Sistemas en Generación Eléctrica. Muchas gracias, estimado Javier, por tu tiempo y esfuerzo y por exponer estos casos de éxito en nuestro clúster. Eh, Aquí vamos a continuar algunos de los temas que empezamos a desarrollar en la primera presentación y vamos a tratar de volcar qué tiene que ver la gestión analítica con la parte de la generación eléctrica. Entonces, de alguna manera, y la transmisión eléctrica también, ¿sí? Pero cuando nosotros que trabajamos en una empresa de tecnología vamos a ver industrias que están establecidas hace tiempo y demás, industrias que tienen su cultura, industrias que tienen sus procesos, industrias que generan tantas cosas, ¿sí?, importantes para la vida, ¿sí? Y recordemos que ¿cómo se llama?, del siglo XX, elegido unánimemente, fue la distribución, la transmisión a la distribución eléctrica, ¿sí?, que es lo que permitió la evolución del mundo. Entonces, ¿cómo seguimos evolucionando de manera tal de permitir al mundo evolucionar de la manera en la cual la electricidad y la energía en sí misma nos ha permitido evolucionar? Entonces, aquí es cuando se cruzan los mundos y viene la gente de tecnología y empieza a contar cosas diciendo en las perspectivas de la tecnología, el avance de la tecnología hace que los cambios sean masivos. Entonces, empiezan a hablar de la nube, dicen, va a haber 162 billones de dólares, ¿sí? O sea, 162.000 millones de dólares de inversión en productos que tienen que ver con la nube, ¿sí? La Internet de las cosas va a conectar 20.000 millones de aparatos, de equipos, ¿sí? O sea, de manera industrial, ¿sí? La inteligencia artificial, la estimación es de que 16 trillones, estamos hablando de
ya ni sabría cómo decirte la cantidad de ceros, pero estamos hablando de 13 ceros después del 16. ¿Sí? Va a meter en cambio en el Producto Interno Bruto. Y esta es la parte que a mí más me gusta comentar. ¿Sí? El Big Data, los datos gigantescos, van a llegar a 600 zettabytes. ¿Saben lo que es un zettabyte? Si yo tomaría que un byte es un grano de arroz, un zettabyte equivale a llenar el océano Pacífico de granos de arroz. Imagínense lo que es 600 zettabytes, es llenar 600 océanos pacíficos de granos de arroz. ¿Mm? Esa es la magnitud, esa es la dimensión. ¿Sí? Todo esto es lo que dicen los analistas, los que impulsan los analistas, ¿sí? Muchas de estas informaciones están pre-pandemia, pero en el mundo, en la situación actual, muchas de estas inversiones las empresas quieren seguir avanzándolas. Ese es el foco de magnitud. Entonces, mientras tanto, mientras todos los analistas siguen endulzándonos los oídos con estos comentarios, hay otras variables que se tienen que mantener constantes y que forman parte del día a día de nuestras actividades y de nuestros negocios tal cual los venimos desarrollando hace tiempo, que es cómo mantenemos la productividad, cómo somos sustentables, cómo tenemos ese ejercicio, sobre todo frente a riesgos de mantenernos en seguir trabajando y desarrollando las cosas y cómo generamos la continuidad que el mundo necesita para seguir viviendo. Mientras tanto, mientras estas ideas continúan. Entonces, vamos a seguir con una lógica. La lógica que pasaba antes de la pandemia y que sigue pasando ahora en la pandemia es que las industrias líderes toman más proactividad. Lo que antes era un registro manual pasa ahora por tener una visibilidad digital. La visibilidad digital, lo digo yo, es tenerlo en teléfonos celulares, como estamos ahora todos aquí reunidos, ¿sí? Escuchándonos en distintos países, en distintas regiones de México, ¿sí? En distintos lugares nos estamos escuchando, ¿sí? Pasar de lo que era, ¿sí? Silos de información a tener decisiones que se basan en los datos, ¿sí? De tener fuentes de opinión, ¿sí? ¿Cuántas veces en los trabajos uno se encuentra diciendo, alguien dice, yo creo que esto vale tanto, y otro dice, yo creo que vale diferente, y tenemos una discusión que muchas veces yo termino llamando que es acerca del sexo de los ángeles, porque nadie tiene fundamentos claros para decir si vale más una cosa o vale menos la otra cosa. Pasando un momento donde las comunicaciones son dinámicas, ¿sí? Siendo ¿cuántas reuniones hizo el clúster en estas semanas, ¿sí? Gracias a la tecnología, que no las hubiera continuar y comunicar a tanta gente tan distante sin la tecnología. Y la otra parte, pasar de un riesgo que era basado en la rigidez de lo que tengo que hacer porque somos adversos al riesgo, a la oportunidad de comunicar y compartir cosas y la necesidad que ahora tenemos de comunicarnos y compartir datos con alguien al cual no vemos físicamente, sobre todo más en esta situación. Sí, entonces, ¿por dónde empieza toda esta parte de la gestión analítica para la industria eléctrica o para cualquier industria en particular? En tener datos confiables. ¿Sí? Esa manera de tener datos confiables, ¿sí? Tiene un proceso. Ese proceso hoy se llama inteligencia continua. ¿Sí? Es un nuevo concepto. Yo cuando empezamos a hablar las semanas anteriores de esto, yo hablaba de inteligencia operacional. Hoy los gringos están llamando más como continuous intelligence, ¿sí? Que es el concepto desde el que vemos algo, lo describimos, lo diagnosticamos, hacemos una predicción y hacemos una anticipación hacia el futuro. Y eso es lo que dota además de una agilidad operativa y generar más resultados. ¿Sí? Y esto es un proceso, la tecnología viene a apoyar este proceso. Entonces, vamos a ver
¿Cómo explicaría esto de la inteligencia continua, de los datos analíticos, de la inteligencia operacional a una industria básica? Bueno, vamos a empezar con esta normativa. Si tengo buenos datos, voy a tener mejores chances de tomar mejores decisiones. ¿Sí? Si mis datos son continuos, son trazables, voy a tener la posibilidad de que estoy sabiendo mejor qué hacer. Cuando digo saber mejor qué hacer, digo dónde tengo que invertir, dónde tengo que mejorar, dónde puedo encontrar eficiencia. ¿Sí? Entonces, si vamos a que los datos son confiables, están expresados, están bien conceptualizados, jerarquizados, son seguros, si son continuos en tiempo real, pues nuestras decisiones van a mejorar la parte de las operaciones que hacemos a nivel de un equipo, como las decisiones que toma alguien a nivel de una planta, como las decisiones que puede tomar alguien que está llevando una compañía. Todos esos datos son trazables, decimos de manera ingeniera, son trazables. Entonces, ¿cómo llevamos esto a una aplicada? La aplicación es construir esto dentro de un ciclo inteligente, decimos. ¿Sí? Vamos a decir que tenemos buenos datos, que le podemos dar un valor, crear modelos, dar una aplicación de inteligencia y por ende tomar mejores decisiones. ¿Sí? Entonces, esa parte de la aplicación de la inteligencia tiene que ver con describir, con diagnosticar, con predecir, con anticipar. Y si esto lo pongo dentro de un ciclo continuo, ese ciclo continuo, ¿sí?, en una manera de modelo, me va a dar una mejor determinación, me va a dar una mejor evaluación de lo que estoy haciendo. ¿Sí? Es decir, el dato no es el dato, es estático. ¿Sí? Pensémoslo así. ¿Sí? Una planta ¿sí?, de generación eléctrica, ¿sí?, no genera 1 kWh y se para. ¿Sí? Está generando electricidad de una manera constante, vamos a decir. ¿Sí? Las 24 horas del día. Entonces, el modelo al cual vamos a trabajar para mejorar la eficiencia de una planta que trabaja continuamente, tiene que ser necesariamente un modelo continuo. ¿Sí? El modelo continuo es lo que va a dar una mejor determinación, una mejor visibilidad del estado de salud de los activos y una mejor entendimiento de lo que alguien está haciendo con una planta. Y si ese ciclo le ponemos un nombre, le podemos decir un ciclo de inteligencia continua, eso es lo que nos va a dar mejores resultados. Entonces, vamos a hacer un ejemplo bien sencillo de esto, pero para la industria eléctrica. Entonces, vamos a tomar cuáles son los buenos datos, ¿sí?, en una planta. Podría ser el tiempo operacional, el voltaje, la carga, temperatura, modelo de generación, lo que fuera. Vamos a tomar como ejemplo que fluctuaciones erráticas de voltaje preceden a falla. Entonces, estoy mirando, ¿sí?, cómo son las fluctuaciones de los voltajes. Los estoy midiendo, ¿sí? Eso me permite saber cuándo necesitaría parar la planta para hacer un mantenimiento preventivo. Y con ese mantenimiento preventivo y evitar fallas y retrasar reemplazos, pasamos de un concepto de lo que antes hacíamos esperando que algo se rompa a algo proactivo. Eso proactivo, ese concepto de proactividad, se basa en datos establecidos científicamente, no en instintos. ¿Ok? ¿Sí? Yo siempre cuento la historia de que empecé a trabajar una vez en esta empresa muy grande petrolera que se llamaba, de nombre francés, Schlumberger, y estaba en una plataforma de petróleo, y le pregunté al encargado de operaciones de la plataforma cómo hacía para determinar mantenimiento. Y el buen hombre se colocó un guante y apoyó su mano sobre una de las tuberías que había. Y me dijo, no vibra mucho. La voy a volver a tocar y sentirla en los próximos 15 días. ¿Sí? Esa época ahora pasa por tener datos, tener sensores, ¿sí?, tener aplicado ese modelo y tener datos que son
cíclicos y constantes y que nos permiten anticiparnos ¿a qué? Al tiempo. Y eso nos permite ser más eficientes. Y eso nos permite organizarnos mejor, prepararnos mejor. ¿Sí? El ejemplo más simple de lo que hacen estos modelos es muy sencillo. Me imagino que cada uno de ustedes mira, ¿sí?, el pronóstico del tiempo si tiene que salir a la calle. ¿Sí? Perdón, de la época cuando salíamos a la calle todavía, ¿no? Cuando no teníamos problemas en salir a la calle. Entonces, ¿qué hacemos? Miramos el pronóstico del tiempo y sabemos si va a llover, si va a haber sol, y en función de ahí optamos por la vestimenta que vamos a llevar. Los modelos en este sentido tienen el mismo concepto. Nos van a decir qué es lo que tenemos que esperar y cómo nos preparamos para actuar en consecuencia. A ver, no es la mejor imagen, pero en definitiva lo que nos encontramos con muchas empresas que hacen este tipo de cosas, ¿sí? Nos dan un esquema de alguno de Eh, sus Perdón, equipos. Javier. Sí, sí. Para las predicciones, ¿qué método usan? El que sea necesario. O sea, vamos a decirlo así. Los modelos que tenemos de predicción se ajustan en función del mejor ajuste que sea. Son elementos de matemática, ¿sí? Entonces, si existen datos donde el ajuste de ese modelo es producto de una regresión o es producto de otro modelo, ¿sí? Como puede ser un sistema, un modelo de series temporales autorregresivos o de medias móviles o una red neuronal, va a ser en función de lo que la experiencia le dice al operador. ¿Sí? Es decir, la definición es de ellos más que nuestra. Nosotros lo que le proveemos es la tecnología y ejemplos de lo que le pueden servir. Ahora, si ellos generan alguna cosa superior, lo pueden realizar. Incluso, ahí está la ventaja de la tecnología actual. La tecnología actual no es estática ni cerrada, ¿sí? Quiero decir, y no me quiero volver muy técnico con esto, hay mucha gente en la cual utiliza programación en lenguajes como se llaman R o Python, ¿sí?, que tienen capacidad de generar lo que se llama en el ciclo de inteligencia artificial el deep learning. Quiere decir que los modelos tienen camadas sucesivas de trabajo. Eso se puede adaptar en cualquiera de estas tecnologías. O sea, existen hoy lo que se llaman integradores que directamente lo que hacen es comunican eso en tiempo real. O sea, pero el modelo es, en el caso que voy a presentar a la posterior, el cliente lo que hizo son regresiones normales. ¿Sí? Bueno, normales, lineales. ¿Sí? O sea, el más normal de los ejemplos de predicción. ¿Sí? ¿Está bien contestada la pregunta para ti? ¿Alguna duda? Sí. No escucho nada, continúo. Gracias. Sí, muy bien, muchas gracias. No es la mejor imagen, esto lo saqué de una empresa. Esta empresa en particular, esta imagen viene de una empresa que se llama en Canadá, se llama Electra Utilities, y lo que dijo es básicamente, mira, a mis equipos, yo a este corte de equipo voy a ponerle todos estos sensores y quiero que vayan en tiempo real y que me digan qué es lo que está pasando. ¿Sí? Y voy a recolectar en esquemas segundales o minutales esta información en función de la información que me permita el sensor que puedo elegir, al precio que lo puedo elegir. Y toda esta información le llega a muchos de las empresas de las utilities en sus plantas, en sus centros de transmisión, le llega en tiempo real. Voy a seguir. Pero mi pantalla no se mueve tan rápido. Entonces, les dije que el otro día lo presenté como inteligencia operacional. Hoy el mercado dice que en las últimas semanas esto se llama inteligencia continua, que es un esquema para que las analíticas de tiempo real se integren a las operaciones, procesando datos actuales e históricos para llegar a estudios de tendencia que le permitan anticipar acciones. ¿Sí? Y Gartner, en estos momentos de pandemia, dice que en 2 años los mayores sistemas de negocio incorporarán elementos de inteligencia continua. ¿Sí? Que básicamente es
lo más cercano que tengo para explicar inteligencia continua es la vertiente de inteligencia artificial que se llama Machine Learning. ¿Sí? Es el modelo prescriptivo, el modelo anticipador por excelencia. ¿Sí? Basado en alguna de estas series de tiempo. ¿Sí? Entonces, y siguiendo. Tenemos un cliente que en realidad es medio primo, por decirlo así, que se llama Mitsui Power Americas, ¿sí? Que tiene 7 centrales aquí en México. Entonces, estas láminas que les voy a presentar ahora vienen de una presentación que ellos hicieron en nuestros foros, ¿sí? Nuestros seminarios. O sea, es su presentación, es lo que hicieron con la tecnología. ¿Ok? Y los puntos que fueron cubriendo con esta adopción de esta tecnología. Si bien son usuarios de nuestra tecnología desde hace varios años, esto es un producto que lo hicieron mayoritariamente desde septiembre de 2019 hasta febrero, marzo de este año. O sea que, lo cual, estos datos son datos bien nuevos, ¿sí? Nuevecitos, ¿sí? Lo primero que hicieron es, dado las reglas de mercado que estaban en México y demás, y la manera en la cual estaban comprando, hicieron su pronóstico de excedente de energía. Entonces, hace una predicción de capacidad, en la cual lo que hacen es desarrollan un procedimiento para estimar el excedente de energía y el costo de generación que tienen para el mercado el día siguiente, para sus centrales de ciclo combinado. Toman datos históricos, los datos se filtran las condiciones de la carga de base, y lo que empiezan a hacer correlaciones entre la carga y el ambiente. ¿Sí? Fíjense, estamos hablando de centrales, pero ellos aquí te dicen que las condiciones se calculan para cada turbina, no solo para la planta. Lo hacen a nivel de cada turbina. ¿Sí? ¿Ok? No ven, y esto es una cosa que cada vez pasa más en muchas empresas, como dije la vez anterior, el tema de la gestión de flota, que terminan viendo la parte como un todo y a su vez la descomponen en sus partes. Mitsui lo que hizo, empezó por las partes para llevarlas a su todo, ¿sí? Y entender qué variaciones podía tener dentro de su gestión de planta. ¿Por qué? Porque después lo que va a hacer va a ser mantenimiento en función de los equipos, no viendo la planta de manera general. ¿Ok? Seguimos. Lo que hacen simplemente aquí es toman correlaciones de las turbinas de gas que tienen, las condensan, las consolidan, hacen una predicción de lo que se llama su capacidad, y lo que terminan haciendo son correlaciones con consumos auxiliares. Corren regresiones, esos datos que ven ahí son datos que son de regresiones lineales, ¿sí? Los cuales les dan a ellos la visibilidad respecto de cómo están el uso de sus turbinas. Y básicamente esto antes lo hacían en Excel, y ahora lo tienen todo en un sistema integrado que les muestra esto, ¿sí? En tiempo real, ¿sí? Creo que las informaciones en el caso de ellos, perdón si los voy a confirmar después para clase, me parece que son minutales, son por minuto, y tienen una gestión de la producción total de energía de la planta. Obviamente hace una consolidación de esos valores de manera diaria pensando en el día siguiente. ¿Mm? También toman en cuenta la predicción del tiempo, toman el pronóstico del tiempo, toman la tendencia y la anticipación del forecast de la tendencia de tiempo, y después la comparan con su valor real, de manera tal de que saben exactamente medir las variaciones de cómo el tiempo afecta a sus turbinas, de manera tal de saber exactamente qué es lo que puede afectar de manera tal su predicción y el funcionamiento de sus equipos, ¿sí? Las curvas que ven en ese celeste o turquesa o verde que están viendo básicamente es un forecast. Lo que ven en más rojo es lo que hacen en tiempo real, ¿sí? Esta información la tienen los operadores y la tienen también en sus teléfonos celulares, ¿sí? O sea, es información que accede en todo el mundo con sus teléfonos celulares, ¿sí?
Eh, bueno, entonces, ¿qué hacen con esto? Hacen charts para ver cuáles son las fuentes de desviaciones que tuvieron respecto a la energía que fueron generada y respecto de los excedentes que tuvieron. Entonces, las columnas azules lo que le están mostrando es el exceso que tenían de oferta energética, y los que ven en un color más anaranjado son los que tienen el exceso actual de la energía que tenían disponible. Entonces van midiendo la diferencia entre lo que tienen real y lo ofertado, y la diferencia que se debe, ¿por qué? A condiciones del ambiente, a condiciones del ambiente de operación. ¿Sí? Básicamente lo que ellos están mirando para su excedente de energía es básicamente reducir costos operacionales. ¿Sí? Es tratar de plasmar que en las dos lo que estén ofertando energía sea el gap más corto entre lo que ofertan y lo que tienen dispuesto para generar. Y cómo manejar ese excedente. ¿Mm? Cómo ajustar el excedente energético dentro de la planta. ¿Hasta ahí vamos bien? No estoy viendo el chat, así que no sé si hay ninguna otra pregunta. Si no, alguien me avisa, por favor. ¿Sí? Interrúmpanme, no. Creo que es, perdón, creo que sigue. Sí. Oye, perdóname, Dime. yo tengo una duda. Sí. ¿Las funciones de correlación se las dan ustedes o la calcula la máquina? No, las funciones de correlación la calcula el sistema. Ok. Las calcula el sistema, es decir, no solamente se las damos nosotros. Las funciones de correlación son estándares, ¿sí? Están precargadas, algunas, dentro del sistema, ¿sí? Lo que sucede es que lo que te puedo asegurar, en el caso de Mitsui, es directamente 100% estándar lo que ellos utilizaron. Está todo, Ok. todo lo que está incorporado en el sistema. En otros casos tenemos clientes que han hecho sus propios cálculos, ¿sí? Eh, voy a darles un ejemplo, un equivalente que tenemos de cliente que es el equivalente al SENACE de aquí de México, es el CAISO, ¿sí? En Estados Unidos, la ISO de California. La cantidad de cálculos que hace, la cantidad de modelos que tiene cargados y la cantidad de cómo van comparando cálculo sobre cálculo es muy, muy amplia. Y ellos mismos cargaron sus propios modelos en el sistema. El sistema no está cerrado. El sistema puede hacer cualquier tipo de cálculo que el experto de la operación se le ocurra. Si no está cerrado, lo puede cargar, ¿sí? Y forma parte de su acervo. ¿Sí? Ese es el concepto, ¿sí? Lo que están viendo, y para cerrar con el gráfico, es, fíjense que la desviación máxima que tuvieron, ¿sí? Entre la salida de planta es de 1.2%. ¿Ok? Luego de colocar esto. Ya al final van a decir básicamente dónde está la ganancia que vieron. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? Si no, continúo. Javier, disculpa que te interrumpa. Yo creo Sí. que valdría la pena, no sé qué, ah, de qué forma opinar, pero aquí yo lo que veo es de que es muy importante tener sistema de control digital analógico retroalimentado, que se decía normalmente Sí. antes, ¿sí? Sí. La creación de una base de datos histórico y Ujú. creación de eventos mediante, digo, predicción de eventos mediante extrapolación de datos históricos, ¿no? En base a Sí. esa base de datos histórica, ¿no? Sí. Creo que es en lo que nos podemos apoyar, y la predicción, pues ahora sí que está pues, a criterio de muchos, ¿no? De cómo se han comportado los eventos, ¿no? Hay muchos métodos. Sí, sí. Mira, a mí, por más que represento una empresa, como ustedes bien saben, Osisoft, y esta es una presentación de un cliente de Osisoft, todo lo que acabas de decir es la mejor descripción del producto de Osisoft que hay. Consolida todo eso en un solo producto. Se conecta a los sistemas que sean analógicos o a los sensores, guarda los históricos, configura los eventos y a su vez genera predicciones. ¿Sí? Así que
todo eso está relacionado justo en esta aplicación. Lo que ustedes se asombrarían lo que fue el costo adicional que gastó Mitsui Power Americas para hacer esto. Si yo mal no recuerdo, solo para que vean esto, invirtió $30.000 más a lo que ya tenía. Si no me equivoco. ¿Sí? En externos. No tengo detalle de si hubo un costo interno que ellos calcularon por reactualizar, ¿sí?, tareas de distinto personal. Pero eso fue lo que hicieron. Esto es algo muy... Lo que hicieron, pusieron en rueda esto que ya lo tenía instalado, ¿sí? No le estaban dando el máximo uso, y lo que hicieron es vincular más datos que tenían, ¿sí? Mientras preservaban los históricos, entonces los históricos le están haciendo ese contraparte para mejorar la refinación del modelo, ¿sí? El ajuste del modelo. Ok, muchas gracias, Javier. No, gracias. La pregunta, si tuviera que usarlo como presentación del producto de Windows y Soft, diría exactamente tus palabras. Sí, perfecto. Gracias a ti. ¿Alguna pregunta más? Sí, disculpa. Sí. Tiene algoritmos de aprendizaje. El modelo en sí mismo, la regresión te va dando el tipo de regresión te va dando que uno de los coeficientes que calcula tiene un factor de predicción, ¿sí? No exactamente de aprendizaje. En el concepto de las regresiones, lo que sucede es, al tener más datos y al ejecutarse sucesivamente más, lo que logras es que la determinación del modelo sea mejor, ¿sí? Pero no aprendes por sí solo, es solamente mejora la predicción futura, ¿sí? Es decir, está mejorando su capacidad de ajuste y le da una información más sólida al operador. El que va a seguir tomando las decisiones es el operador. ¿Expliqué bien esa parte? Tal cual Sí, 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 muchas gracias. Muy amable. ¿sí? No hay, Sí, sí, no muchas hay, gracias. hay otro coeficiente en los modelos más avanzados que toma ese concepto que tú dices como de aprendizaje y que logra mejorar mucho mejor la determinación del modelo de una característica más fuerte. En las regresiones lineales, ese factor no existe, matemáticamente hablando. ¿Ok? Me imagino que ha de ser una polinomial, ¿no? Pues sí, generalmente las lineales son polinomiales, ¿sí? El grado, no sé decir qué grado tiene esta, ¿sí? Pero por las variables que está tomando, no creo que sea superior a grado 4 o grado 5. Por la cantidad, lo cuento, ¿sabes por qué? Ellos están tomando, lo que tomaron para hacer este proceso son 100 señales más, nada más. Esas 100 señales que están tomando, las descomponen, generalmente son 5 o 6 variables, entonces, esos son los datos. ¿Ok? Perdón, una pregunta también, Sí, aprovechando la interrupción. Gracias, Jorge Cruz. sí. ¿El modelo también están analizando las variables económicas del mercado? Obviamente, pues los Es precios de combustibles y precios de energía. es un input que lo toman para la decisión, pero no está dentro de las variables operativas que colocan. Ellos hacen todo esto para saber exactamente cuál es la mejor manera de ofertar. Pero los valores del mercado y la decisión de la oferta no está involucrada en este modelo. Ok, Esta es la parte operativa, ¿sí? ok. Ellos, ahora continúo y va a quedar muy claro, Jorge, en donde la Claro, parte que tú estás, por supuesto. ¿sí? Gracias. ¿Ok? Continúo si nadie se ofende. Un segundo más, perdón. Bueno, de vuelta. Vuelven a hacer todo en sentido operativo para aumentar la presión del pronóstico y datos de cada estación meteorológica de la planta que se extraen
del PySystem, que es el producto de Soft, y se te envían a través de, mandan esa información a través de una interfase con el proveedor del clima. Es decir, van retroalimentando. Imagínense que estas son 7 plantas que están en distintos lugares de México y que las condiciones son diferentes, entonces lo que buscan es geolocalizar mejor los datos del clima. Estos de vuelta, esta información que tienen aquí, las pantallas son las pretéritas que tenían, pero esa es información que pueden tener directamente dentro de su teléfono celular. O sea, el operador, y si hay algún tipo de evento además, le va a recibir esa información a su teléfono celular y va a saber cómo operarlo. ¿Sí? Pero lo que buscan es afinar condiciones de su operación en funciones de cómo saben que el clima está afectando a determinados elementos de la planta. ¿Mm? Y hacen la comparación de esos eventos, entiendo yo, minutales son. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que hacen, y esta es la parte que Jorge habías preguntado básicamente. Toman por día, toman la fecha de la oferta, toman la cantidad, como se llama, lo que le está costando la parte de producción, tienen su tipo de cambio, tienen las condiciones de las turbinas, las condiciones de producción, el porcentaje de uso de los quemadores, ¿sí? Qué ventiladores disponibles están, y en eso saben exactamente, ¿sí? Dentro de esa hoja final, con datos que entran manuales, ¿sí? Para saber cómo están, de manera tal de qué es lo que pueden mejorar para mejorar el rendimiento de lo que están ofertando al mercado. ¿Sí? Pero esto es una consideración final y se pone en una pantalla al final de que termina básicamente toda la otra parte del modelo que vimos. La otra parte del modelo que está haciendo lo que está haciendo, está estudiando condiciones operativas. Aquí la parte final es en función de expectativas de lo que le da el mercado, es si pueden tener algún tipo de maniobra para mejorar rendimientos y mejorar el uso de su planta. Mejorar básicamente el uso de sus turbinas. Tiene dos ejemplos esto. Una cosa es la rentabilidad o el rendimiento y la otra parte tiene que ver básicamente es el hecho de que estén trabajando más a tono hace también, como se llama, que un menor percance o daño ambiental que puedan tener. Y esto es lo que básicamente define el operador que tienen aquí en la Torre Mayor con cada uno de sus gerentes de operación de planta, y lo hacen diariamente. ¿Sí? O sea, lo que pusieron es tienen una reunión diaria anticipándose a cómo van a estar las condiciones de manera tal de saber cómo van a ser las maniobras operacionales. Hacen un ejemplo de esto de manera diaria. Creo que este es el mejor ejemplo de lo que preguntaba Jorge, ¿sí? De lo que está diciendo, ¿sí? Recuerden, son sus pantallas, ¿sí? Son como ellos lo consideraron, es su presentación. ¿Ok? ¿Sigo adelante? Alguien que me diga sí, vamos, si no, preguntas, interrúmpanme cuando quieran. Bueno, y aquí es lo que están viendo básicamente lo que ellos hicieron es el ejemplo, y por eso digo, tomaron todo lo que tenía, tomaron una versión que actualizaron del producto, se agregó, o sea, la función de regresión lineal básica que estaba dentro de una de las suites del producto, empezaron haciendo sus cálculos para cada planta de hace 8 meses, tomaron básicamente 100 tags calculados por planta, no más, o sea, algo bastante pequeño para hacer esto. No necesitan dejarlo manualmente, no necesitan filtrarlo, no es necesario realizar ningún tipo de otro cálculo en Excel y no es necesario actualizar los modelos. Todo esto se hace automáticamente en la determinación de los datos. ¿Sí? O sea, básicamente lo que hicieron es tomaron una función que ya existía y agregaron más datos que estaban desconsiderando. Los datos que estaban desconsiderando, como dicen ahí, los calculan. Los calculan en función de algún sensor que estaba
hicieron alguna combinación de cálculos para estimar mejor el uso de las correlaciones de sus turbinas. Y la función es una regresión lineal, tal cual está definida en el sistema. O sea, no hicieron nada. Todavía lo que quiero decir con esto es que todavía esto es mejorable. Esto es como lo concibieron de una manera en función de las herramientas disponibles que tenían. A partir de ahora pueden hacer cualquier otra cosa, ¿sí? Para mejorarlo. Disculpa, ¿Ok? Javier, Sí. ¿es un aplicativo de Business Intelligence, o sea, de BI? Directamente, esa es una muy buena pregunta. Cada vez que alguien me pregunta algo así me ponen problemas. Así que voy a tratar de ser lo más claro posible, ¿sí? El PI System que Osisoft vende, ¿sí? Toma todos los datos desde la fuente de datos y calcula cómo hace estos cálculos y explota los datos de una manera que sea ordenada y visible al requerimiento del usuario, ¿sí? Entonces, da esa exposición de gestión de datos y analítica. Como herramienta de Business Intelligence en sí misma, como el mercado entiende lo que es Business Intelligence, no sería, aunque pretérитamente te esté dando cierta de esa información porque está vinculando datos operacionales. Una herramienta de inteligencia de negocio lo que está haciendo es buceando sobre datos que están en bases de datos transaccionales, ¿sí? Entonces, sí está dando ejemplos de inteligencia operacional, pero no es exactamente lo que sería inteligencia del negocio. Por eso la presentación de hoy, cuando yo empecé, les dije inteligencia continua. La inteligencia continua está asociada a tiempo real y a datos operacionales, ¿sí? Aquí no hay una inteligencia de Business Intelligence donde todavía están cargando, no sé, datos de la corporación, datos empresariales, están mezclando datos de diferentes bases de datos. Aquí todos estos datos que entraron en una sola base de datos, ¿sí? Entonces, lo que yo esperaría que una herramienta de inteligencia de negocio lo que tiene es la capacidad de bucear sobre diferentes bases de datos, ¿sí? Pero te está dando esto lo que estamos diciendo que es inteligencia continua, ¿ok? Operacional, Ok. ¿ok? ¿Sí? Pero la gestión analítica en sí misma, la presentación analítica es muy similar, ¿ok? ¿Sí? Tal vez esté hablando de un dogma que no haría falta explicarlo. Pero el problema que tengo frente a este tipo de preguntas es que viene alguien y me dice, eh, cuando presentamos algunas cosas, hacemos este tipo de proyectos, alguien me dice, estábamos buscando un data lake y no sabíamos que lo teníamos. Y la respuesta es, pero no somos un data lake. El problema es que la gente lo que estaba buscando, lo que entendió de un data lake, es esto. Entonces, ahí viene el tema. Entonces, lo que yo digo asociado a este tipo de fenómenos es, cuando empiezas a construir un edificio, empiezas por los cimientos y por la parte, ¿sí?, de darle base al edificio, ¿sí?, a la torre. La inteligencia operacional, la inteligencia continua, sobre datos operacionales es lo que te da la base para llegar a esa inteligencia de negocio. Esto, vamos a decirlo así, llegará al piso 3, piso 4, pero si tienes una torre de, no sé, de 15 pisos, pero todavía tienes muchas cosas para explorar. Esa es la Ok. mejor definición que me puedo permitir darte. Sí, no, ¿Sí? no involucra nada financiero para acabar pronto. Exactamente. El tema es que podrías cargar datos financieros aquí y hacer cálculos financieros. Lo podrías, pero no sería como se llama, pero sería un cálculo más, ¿sí? Es un cálculo más nada más, muy y pequeño. Por eso es que hago la separación. ¿Okay? Espero que haya sido claro, Sí, claro, muchas gracias. ¿sí? Bueno, aquí hicieron una cosa más, es básicamente en la central de Saltillo que tiene Mitsui, lo que hicieron es tomaron, como se llama, una aplicación que es de ahí está bien, ahí puedo decir, no es de Osisoft, es de un partner de Osisoft, que lo que hace básicamente es seleccionaron variables para vincular su sistema, toda la parte que están haciendo operaciones, con el mantenimiento que van a hacer, ¿sí?
Entonces, en el proyecto de la central de Saltillo lo que hicieron básicamente es seleccionaron 268 variables de su planta que ellos definieron, fue su definición, que son las críticas. El punto básicamente que les quería decir es, tomaron esto, entiendo también que es su planta que tienen más modernizada y que tienen más controlada, ¿sí? Tienen sensores de vibración, tienen muchísimas cosas, y lo que buscaron es eso que ven ahí en el medio, aquí, que dice visilla, ¿sí? Es una aplicación que lo que le permitió hacer es esas variables que ellos definieron que son críticas para entender la disponibilidad y el rendimiento de su planta, la integraron con la información que estaba en el sistema de PI de un lado, con su sistema de SAP de mantenimiento del otro, ¿sí? Y alinearon datos, ¿sí? Entonces empezaron a calcular datos y determinadas variables de datos históricos. ¿Para qué? Para definir rangos de donde debería estar funcionando determinados elementos de la planta, ¿sí? Y de alguna manera permitir, ¿sí? Permitir que la central reciba notificaciones de lo que está pasando mientras todo esto se está calculando continuamente, ¿sí? Entonces, llevaron datos históricos y calculados a los datos del sistema que le gestiona mantenimiento. Los alinearon. Pues eso es lo que yo esperaría de que es inteligencia de negocio. Este es un ejemplo concreto de inteligencia de negocio, donde a su vez ahí tienen los datos de bases de datos relacionales. Lo están explotando a través de esta aplicación que lo que hizo es comunicar el PI con el SAP, pero lo único que están haciendo con esa alimentación es que los datos vuelven a PI, para dar más PI. Y le alimenta la información para sacar las órdenes de mantenimiento. Y dispensa Si no, continúo. una pregunta. Traté de usar el chat, Sí. pero nada más está de... Sí, no sé qué pasa con el chat, discúlpeme, está habilitado, pero dice que aquí no. Ah, ok. Se ve que tienen que... La pregunta es Sí. la siguiente, es un poquito larga, pero vale la pena comentarla. Sí. Ya entendimos muy bien el concepto de inteligencia operacional, que está transformándose en inteligencia continua y que estás aplicando los esquemas analíticos de tiempo real para que se integren. Pero a mí Sí. me preocupa algo todavía. Necesitamos, de alguna forma, obviamente, posiblemente ya lo tienen, algunos parámetros que indiquen el margen de error continuamente, cómo va subiendo o bajando. ¿Por qué? Porque estamos basados en sensores y los sensores obviamente pueden fallar, son aparatos electrónicos, etcétera. Tienen Sí. que, obviamente, tener ahí indicadores de verificación de sensores. Perdón. Las regresiones pues, se basan en datos, pero si los datos están mal, obviamente te va a causar un error, ¿sí? Entonces, y aparte, como el sistema se está actualizando continuamente, si esas variables no están bien definidas, pues nos pueden llevar a resultados que no son los óptimos. Entonces, la pregunta en concreto es si tienen alguna forma de interpretar el porcentaje de precisión, o sea, el margen de error, porque también todos los modelos de inteligencia artificial, pues siempre estamos checando continuamente los errores, están aumentando, disminuyendo, más cuando están agregando datos. Y como todo está viendo automático, bueno, mi pregunta es prácticamente esa. ¿Cuáles son los factores que están tomando en cuenta? Va. Bueno, lo que tú me dices, Juan, lo que tú me dices, yo te doy la explicación del lado de operativa, no una explicación del lado de la ciencia, ¿sí? Sí. La mayor ventaja que tienen algunos de estos sistemas es que todos esos datos, cuando se concentran, ese proceso se llama calidad. Entonces, para mí es un quality assessment, algo de calidad que tiene que tener el sistema. Entonces, todo este sistema, cuando está recibiendo los datos, tienes la capacidad de definir los parámetros de funcionamiento. Los parámetros de funcionamiento de un equipo están definidos en función de cómo te dice el fabricante que va a operar. Entonces, esos datos se concentran y se establecen como márgenes o límites dentro del modelo. Obviamente después, cuando vas sumando, vas recibiendo los datos, ¿sí?
vas haciendo el quality check, ¿sí? Lo que se llama el chequeo de cada uno de los datos, que los datos están dentro de los márgenes establecidos, ¿sí? Y el mismo sistema respecto de sus interfaces, ¿sí? Hace ese quality. O sea, los datos que se sobrescriben pasan un chequeo de calidad en las mismas interfaces. Eso no quita, como lo que tú dices, es que un sensor empiece a funcionar mal, ¿sí? No lo quita. Literalmente lo que va a hacer el sistema es no tomar la escritura de esos datos si el sensor entiende que está produciendo datos anómalos o están superando los márgenes que fueron establecidos para que ese dato sea validado como bueno, ¿sí? Cuando llegas a la parte del modelo, las regresiones y demás tienen coeficientes de determinación, ¿sí? Es una biblioteca matemática en la cual tú tienes factores de ajuste, factores de cálculos de varianza y cálculos de determinación. Si una de las estimaciones que de los cálculos que se hacen en real time, ¿sí? Está mal, genera un evento. Todo esto genera eventos, todo esto se comunica, ¿sí? Entonces, ¿con quién, en el caso del sistema PI, con quién validó esto? Bueno, cumplimos todas las normativas dentro del mercado eléctrico y a su vez fuimos certificados por la NARC de los modelos que están enunciados. Los modelos básicamente no son propios. El modelo, lo que se hace son modelos matemáticos que tienen la lógica matemática. Entonces, lo que digo es, lo único que puede hacer un proveedor básicamente es datos que son incorporados. Ese dato de control de calidad a veces lleva a eventos o alarmas que son comunicados a usuarios para que chequeen lo que está sucediendo. El sistema no es robótico, en eso estamos claros. Entonces, no es robótico, no tiene esa capacidad de decir, ¿sabes qué? Puedo enviar algo donde estoy detectando de que hay una baja de batería. Sí hay elementos donde hay datos que tienen una determinada batería, donde el sistema mismo se configura una alarma para saber si la batería de ese sensor está bajando, ¿sí? Pero más allá de eso, es decir, se pone un gran cuidado en el énfasis de los datos, ¿sí? En el cuidado de que los datos estén dentro de márgenes que sean aceptables. La definición de esos márgenes y de la aceptabilidad de los datos depende del usuario, ¿sí? O sea, el usuario va a configurar eso. El usuario lo puede cambiar, ¿sí? El sistema no es, lo que digo es, cuando acá yo siempre hago la separación de lo que es automático y lo que no es automático. Automático es la gestión del sistema, ¿sí? Que se reproduce continuamente. El tema de la validez del modelo de más depende de una opinión de un usuario experto. Y en función de eso. No es que nosotros, por decirte, viene la compañía y te da un sistema y te dice, toma, así vas a hacer todo lo posible. Lo que tiene que ver, y por eso lo que decía al principio, la repetibilidad de los datos, la trazabilidad de los datos, sí, los sensores fallan. Lo que tú dijiste es clarísimo, los sensores fallan. ¿Sí? Entonces, Entonces, ¿tienen más algún allá de los algún cuidados valor de determinación total? y que de datos, de errores, O sea, no, nuestros por ejemplo, clientes, si en este caso el balanceo de cargas o sí, el ideal es tanto y con las decisiones que tomamos está en tanto, ese margen de error va disminuyendo, va aumentando. no, va disminuyendo, Pero pero lo pueden esa es la visualizar determinación del en modelo. porcentaje. Sí, se puede visualizar. Perfecto. De hecho, ellos lo ven siempre. Ellos lo ven. A ver, el punto es el siguiente. Imagínate que yo estoy aquí presentándole a ustedes datos de una empresa con la cual tengo una determinada relación cliente-proveedor, ¿sí?
esta es la presentación de ellos, que ellos me proporcionaron, ¿sí? Yo sé que ellos tienen otros datos que ven, que no los quieren presentar. Pero todos esos datos de determinación de modelo y de lo que yo llamo quality assessment del modelo, lo tienen, lo ven. O sea, lo que no te puedo decir es cuál es el porcentaje que ellos están manejando respecto de su assessment, si es 90%, 95% o 98%, no lo sé. Sí, en este momento no lo sé. Ok, gracias. ¿Ok? Gracias a la pregunta. Yo tengo una duda. Sí. Sí, respecto a la regresión lineal, después de que tienen sus regresiones lineales iniciales, ¿qué tipo de correcciones utilizan? ¿Cuáles son las transformadas? ¿O no hay datos al respecto? Digo, se están analizando variable por variable, pero no las relaciones complejas entre ellas. Nada más tienen las líneas directamente en una transformada de los datos de entrada. ¿Cómo hacen la corrección de los No, problemas clásicos de regresiones? Gracias. No, lo que ellos tienen es lo siguiente, la biblioteca de datos, esta es parte del sistema. La biblioteca de datos lo que determina te da una función de regresión lineal, ¿sí? A esa función de regresión lineal lo que tú te estás sacando son básicamente varios variables, ¿sí? El coeficiente sigma, el coeficiente de el R cuadrado, ¿sí? Que se llama el R cuadrado de Pearson, y va sacando la dependencia o la codependencia lineal que existe entre las variables en función de las varianzas que están compartidas. Todos esos datos los ves en la determinación del modelo. Entonces, si ellos, ellos vieran que hay una relación donde a su vez que se va dando la replicación del modelo y la varianza de esos datos empieza a aumentar, lo que está queriendo decir es que el modelo está viciado por más que el coeficiente de determinación sea grande. Entonces, ellos ven todos los parámetros del modelo. Entonces, lo que le está dando eso es la imagen de si ese modelo es lo suficientemente estable y replicable. Entonces, eso lo ven dentro de la determinación del modelo. Lo que yo no te sé decir es qué cambios hicieron a partir de la determinación inicial del modelo. ¿Sí? O sea, lo que sé es que ellos lo que te dicen es, tomé la función de regresión lineal que tenía, tomé las variables que quise tomar, las empecé a correr, fui ajustando lo que veía, llegué a una determinación de modelo de lo que para ellos es aceptable. ¿Sí? Y lamento no poder decirte nada más. ¿Sí? Pero los datos de determinación del modelo los ven todos. Okay. Pero entonces el modelo se queda únicamente con los datos de regresión lineal. Ya no hay vectores de soporte de regresión, ya no hay, por ejemplo, lo que son los árboles aleatorios de regresión, nada que corrija cualquier variación para ser los modelos más afín. No, lo tienen. Lo que sucede es que estás hablando de que esas regresiones. Voy a hacerte la. Cada vez que ingresan los datos nuevos, el sistema automáticamente calcula de nuevo ese modelo. Si los datos ingresan, ¿sí?, por minuto, quiere decir que esa regresión se va a ejecutar por minuto. Si esos datos ingresan por segundo, la regresión se va a calcular por segundo. Todos esos datos se van calculando con esos árboles de inferencia y demás en función de la determinación de modelo. Está toda la información que define y todas las variables que definen para dar una regresión lineal, los tienes ahí. Y se calculan segundo a segundo. Entonces, por la regresión se va a seguir repitiendo. Entonces vas a ver el árbol que genera los distintos árboles de regresión y los cambios dependientes que pueden tener, como se llama, básicamente la coordenada o la transformada que, como tú dijiste, de determinación del modelo. ¿Sí? Lo que es la pendiente del modelo, lo que está ajustando, lo que está diciendo hacia dónde está yendo el forecast. ¿Sí? Lo ejecutan y se ejecuta repetidas veces. Entonces, otro de los controles que hace el sistema es mostrar exactamente a dónde va esa diferencia. Porque justamente si una turbina empieza a tener vibraciones extra, el modelo lo tiene que estar determinando, lo tiene que estar encontrando. ¿Sí? ¿Ves al punto donde voy? Es decir,
justamente la repetitividad del modelo lo que está haciendo, está encontrando datos de que se están yendo, ¿sí? Informaciones respecto de determinados equipamientos que están yéndose fuera de los límites esperables o tolerables. Entonces, el ¿Sí? modelo sí O sea, se no es queda que nada más en calcula una regresión regresión una lineal y vez. se queda en la variable de predicción. Hasta ahí es Exacto. donde No, llega. es lo que ellos informaron. Atrás pueden ver muchísimos de todos los datos que conforman, muchísimas de las mediciones que conforman la estabilidad de esa regresión, ¿sí? ¿Sí? Pero lo que digo, es lineal, no está calculando una ARIMA, un ARMAX o cualquier otra cosa, está haciendo una regresión lineal. Entonces, básicamente lo que ellos van a estar mirando es dos cosas que deben estar mirando el modelo. Los cambios en la pendiente, ¿sí? Y los cambios en la varianza en función de la pendiente con las otras variables codependientes. ¿Ok? Piensa que son el que termina usando estos datos de una manera masiva no es un científico, es un operador de una planta, un operador de un equipo. Siguientes pasos, ¿sí? Siguiendo de esta manera lo que ellos tienen y terminaron aquí, dicen, bueno, ¿qué es lo que sigue? Tienen mejorar la continua predicción de la capacidad, enviar lo que es la dirección y la velocidad del viento a la planta de prueba del clima para mejorar la precisión de pronóstico, agregar la velocidad del viento a los modelos de predicción de capacidad. Aquí su ejemplo fue que el condensador del enfriador de aire se ve muy afectado por la velocidad y dirección del viento, entonces eso termina afectando la capacidad de producción. ¿Sí? Información de otras fuentes, ¿sí? Están tratando de hacer termografía, análisis de sónica, la calidad respecto del transformador, y algunos otros datos manuales que se están ocurriendo. Pero básicamente su manera de decisión es, puedo mejorar esta actividad, puedo mejorar mis predicciones, puedo mejorar la performance, incorporando datos que hoy todavía no los tengo dentro del modelo. ¿Sí? Y lo último que están queriendo hacer, que ahora sí es el modelo, diciendo están pasando a otro modelo, y ya dentro de este modelo no es la regresión lineal el mejor para descubrir. Lo que están tratando de hacer en su manera de optimizar, y lo quieren hacer para todas las plantas, en función de lo que hicieron ahora en Saltillo, es generar lo que en esta carrera se llama una APR, que es el acrónimo en inglés de Advanced Pattern Recognition. Es decir, voy a tener un modelo que me va a ser mucho más predictivo en el tiempo y que me va a dar informaciones más precisas respecto de la salud de la planta y la salud de los equipos. Entonces, ahí sí tengo que elegir un modelo de un carácter superior. ¿Sí? Ya no es exactamente como se llama el modelo de la biblioteca normal que tengo que hacer. Tengo que hacer un modelo en el cual decididamente Mitsui tiene que definir cuál es este modelo, este Advanced Pattern Recognition. ¿Sí? Y esto lo quieren hacer para las otras 6 plantas que tienen. ¿Sí? Hay muchos proveedores, de hecho hay muchas empresas que literalmente trabajan haciendo este tipo de modelos. Ellos particularmente firmaron un preacuerdo con un partner de Oxysoft en Estados Unidos que les va a dar opciones para su Advanced Pattern Recognition. ¿Ok? Y llegando a la parte final, lo que Mitsui, ¿sí? Si ustedes ven esta imagen, tiene ahí cerca de, ¿sí? En el piso 51. Lo que ellos hicieron, lo que hicieron es tener estos centros de monitoreo que le permite a todos compartir información y ver en tiempo real datos operativos que pueden afectar su gestión. Lo que vieron es, los retos se necesitaban una predicción de energía, estrategias
digitales para aumentar la confiabilidad de sus datos y las decisiones. En algún momento pensaron en hacer servicios de gestión similares de terceros. Hay un cliente nuestro que se llama Cemex Energía, en el cual le están vendiendo ahora el monitoreo están haciendo una prueba de monitoreo de su planta de producción. La parte de la solución la basaron en el modelo que comercializa la empresa, pero automatizaron procesos. Y lo que ven es sus beneficios que ellos dijeron bien claro, fue un 80% reducción del tiempo consumido en monitoreo de condiciones, o sea, redujeron un 80% esa tarea. Los eventos se capturan 20%, las predicciones de los modelos, la predicción de los eventos se capturan un 20% en tiempo más temprano que antes. Y bueno, obviamente, ¿para qué decir que tuvieron un aumento de ganancias debido al excedente de ventas de energía? Y esa es su definición. Ahí tienen lo que Mitsui Power Americas dice. Está intentando proporcionar servicios de operación y mantenimiento en el mercado eléctrico, que cada vez está más competitivo. A su vez, la necesidad de aumentar la confiabilidad de todos sus activos por medio de legislación y pasar del mantenimiento reactivo al preventivo al mantenimiento basado en condiciones, que en definitiva es lo que quieren hacer. No es solo acerca de una detección temprana, sino ver sus plantas y sus equipos como en un sentido orgánico que le permita calendarizar mejor en tiempo sus operaciones de mantenimiento. Y esta es mi lámina final. Y esto es lo que quería compartir con hoy. Pasamos de un ejemplo, de muchos ejemplos en una primera presentación a ejemplos mucho más, un ejemplo más aterrizado dentro del territorio mexicano. Así que ahora cuenten con las preguntas que necesiten y demás. Esto es algo que hizo una empresa aquí en México, ¿sí? O sea, está bien, sus capitales serán básicamente japoneses, pero la decisión, la puesta en desarrollo de todo esto es con plantel de gente mexicana. Y lo que digo es, lo que le costó, básicamente, de nuestro lado, pasar de lo que estaban haciendo a algo que ellos lo califican como muy importante, fueron $30,000, ¿sí? Para poner en marcha esto. Ya invirtieron otros dineros para otras cosas, ¿sí? Con nosotros en lo que va del año. Y lo que a mí más me llena de satisfacción es que dentro de este esquema, que es un esquema bastante abierto, esto le funcionó y le funcionó mucho más rápido que todas las aplicaciones cerradas que le vendía cualquier otra compañía, que se la vendían por lo menos a entre 15 y 20 veces el valor de lo que le surgió hacer este trabajo con nosotros. Digamos, no quiero decir que nosotros hemos sido fundamentales. Lo fundamental fue la decisión de ellos y el conocimiento de ellos en explicar esto. La tecnología es un medio para mejorar las actividades, ¿sí?, de empresas, pero depende del conocimiento industrial de su gente, no otras cosas. Javier, ¿se ha presentado este caso, digamos, en Comisión Federal de Electricidad? Sí, este caso sí. La gente de comisión, un grupo, no puedo decir que se presentó en todos lados, hay un grupo que tiene información de este caso, de primera mano. Este caso se presentó, si yo no me equivoco, de una manera virtual para un grupo de personas hace 2 semanas. No lo hice yo la presentación, la hizo mi equipo. Pero sí, se presentó. Es un caso nuevo, es un caso que se le pidió a Mitsui, que nos presentara, dado la estrecha relación y correlación que tenemos con ellos, y lo que le mostré, sacando la parte de inteligencia continua para acá, son las láminas y la presentación de Mitsui tal cual ellos la hicieron. ¿Sí? Lo que podría hacer para beneficio del clúster, si quieren, es en algún momento traer a alguien de Mitsui que hable acerca de esto. ¿Sí? O sea, que de primera mano les diga
su experiencia como operador, ¿no? Vamos a decirlo. ¿Sí? O sea, pero la presentación tal cual fue estructurada, definida y demás, fue de Mitsui. ¿Mm? Excelente. Una última pregunta. Sí. ¿El tiempo de desarrollo e implementación que les tomó el sistema aproximadamente? Fue muy rápido esto fue de 2 meses. 2 meses. Pero ellos ya tenían, pero ahí te va, ellos ya tenían la plataforma en uso. ¿Sí? Okay. Pero Es manual. decir, tenían este PI lo tenían instalado. Lo que hicieron es, tomaron el PI que tenían y lo que estaban usando y lo utilizaron para hacer esto. Y eso les demoró 2 meses. Desde que encontraron todas las variables que querían y definieron todas estas cosas. ¿Sí? Entonces, lo que digo yo es, imaginemos, para que tengas una respuesta más precisa. Lo importante, lo que yo no sé es cuánto tiempo le llevó esto de definición interna. ¿Sí? Yo, la gente de aquí de México, lo conocemos a ellos hace mucho tiempo, son asiduos concurrentes a los seminarios de usuarios de OSIsoft en todos lados del mundo, ¿sí? En Estados Unidos, en Europa, en México. Es una empresa que está siempre a la expectativa de buscar cosas. Y probar cosas antes de definir cualquier tipo de inversión. En esto demoraron 2 meses, pero hacía 2 años que venían trabajando con otros proveedores que les prometían mucho más beneficios, ¿sí? Y lo que yo tengo entendido es que tuvieron pruebas con 3 o 4 proveedores, al menos tres que recuerdo bien, y habían fallado, y esto tomando muy poco tiempo por parte de lo que tenían, lo lograron. Para mí lo mejor que tienen hoy es, por este año de la pandemia, la reunión que se hacía anualmente en San Francisco se hizo de manera virtual. Entonces, lo que yo puedo hacer, les puedo mandar una liga a ti o a Jorge. Esa liga les permite entrar a las presentaciones de este año. Pueden encontrar las presentaciones de este año de empresas, lo que han hecho con esta tecnología y con otras también, porque yo les mostré aquí una cosa llamada Visilla, que es una tecnología de otra empresa, o sea, y que en realidad nos vamos complementando. Y lo que pueden encontrar ahí es, básicamente, cuando quieran, se suben, ven las presentaciones directamente de boca del usuario que lo desarrolló y con subtítulos en español. Buscan la sección que diga Power Transmission and Distribution, ¿sí? Ven las empresas de lo que están presentando y analizan los casos ahí. Eso es gratuito. Por ejemplo, este tipo de presentación que yo les acabo de hacer, Mitsui la hizo y está dentro de ese contenido en inglés. Esta misma presentación. Así como pueden encontrar casos de oil and gas, casos de cementeras, mineras, farmacéuticas, alimenticias. O sea, la aplicación es la misma, es la misma para todo. Lo que se cambia la configuración nada más. Pero no hay un cambio de suite o un cambio de versión para la industria de oil and gas o lo que fuera. No sé, ese es el ofrecimiento que les hago. Que se les mande el link, pueden entrar cuando quieren, no hay ningún costo, pueden analizar los materiales. Si no, pueden también decir si les interesa alguno y hacer una presentación destinada para este clúster, particularmente en función de eso. Excelente, Javier. Pues muchísimas gracias por esta generosidad de compartir la información y desde luego lo pondremos en nuestra página web para que puedan accesar a esta información tan importante. Sí, ahorita vimos parte de lo que son modelos sencillos, iniciando por regresión lineal. Yo espero poder decir un poquito sobre modelos más complejos que ya involucran variables
dinámicas, lo que es la evolución, las interacciones, diferentes actores en el sector y cómo es que estos se involucran en los modelos matemáticos y cuáles son los modelos que se están utilizando en diferentes países o incluso por regiones. Va a ser un poquito más académico, pero es buen complemento para lo que estamos viendo con la industria, porque hay algunos modelos que se utilizan como plataforma abierta y cada país o incluso cada estado, región o por planta se van adaptando y después ya se conjuntan de una forma dinámica, algunos de forma automática. El Reino Unido es un pilar en el avance de esto. El modelo principal que se usa, les voy adelantando, que es Markal, pero Markal, pues, aunque hace predicciones de 30 a 40 años, pues ya se quedó atrás. Fue cambiado por uno que se llama Times y me estoy adelantando mucho. Así que, bueno, lo veremos la semana que viene. Si alguien tiene alguna duda por adelantado que quiera que les resuelva durante la presentación, con mucho gusto, nada más envíenmela. Y pues nos veremos la semana que viene. Pues prácticamente estoy muy emocionado por la presentación de hoy. Aprendimos bastante, sobre todo, como me lo mencionó Javier, este tipo de tecnología se puede aplicar en diferentes aplicaciones como médicas, como decisiones de negocios, agregando otras cositas. Y pues quería agradecerles a todo el mundo esta oportunidad de poder compartir y aprender. Y pues muchísimas gracias a los organizadores y a los organizadores sobre todo, que tienen tanta disposición, ¿no? Tanta disposición y muy buena organización. Felicidades y Dios mediante seguiremos todos juntos adelante. Yo creo que el éxito de este clúster metropolitano de energía pues es la participación de todos ustedes. Javier en particular pues ha sido un expositor excelente, con una generosidad inmensa, porque pues tiene tanto trabajo que de repente tenemos que... Y espero seguir teniéndolo, ¿no? Esperemos. ¿Verdad? No, mire, pero... una cosa, Jorge, quiere decirte, perdón por interrumpirte, pero la idea de esto fue traerle un caso que estuviera en México. La vez anterior traje casos que estaban desparramados por todos lugares. Esto es una cosa que yo califico sencilla e interesante, es decir, algo que no costó, en el ámbito de una empresa que está generando, ¿sí? Una empresa productiva. Cómo resolvieron un issue con la tecnología y con un conocimiento técnico. Espero que les haya interesado y bueno, seguramente nos va a interesar lo de Diana la semana próxima porque conozco que hay muchos de esos modelos y que también se colocan, ¿sí? en muchas aplicaciones. Así que va a ser muy interesante. Bueno, pues no, agradecerle mucho a Javier por su excelente presentación. Muchas gracias, Javier. Gracias, Marcos. Gracias a ustedes. Espero que lo hayan disfrutado. ¿Sí? Así que les agradezco a todos mis amigos de aquí y de México, a los peruanos que se sumaron y demás. ¿Sí? Y bueno, y ojalá que en algún momento, más pronto que tarde, nos podamos encontrar y ver las caras de una manera fraternal y celebrando este clúster que es una barbaridad. Es una muy buena idea. Muchas gracias, Javier. Pues muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes. Cuídense mucho. Adiós. Cuídense.